Dale. Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy nos encontramos acá para adentrarnos en lo que es el pensamiento de estos dos filósofos contractualistas que, aunque haya pasado mucho tiempo, sus ideas siguen vigentes. Para ello nos acompaña el licenciado Héctor Rafael Acuña. Él es director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Un gusto, licenciado, que nos estés acompañando, que hayas aceptado nuestra invitación y estamos muy ansiosos de escuchar lo que plantean estos dos filósofos. Gracias, Fernando. Mira, antes que nada, bueno, les saludo a todos, ¿verdad? Julio, Guillermo, Lorena, Iván, Máxima, Arnaldo, y bueno, los que se vayan uniendo a medida que pasa la noche. Para mí es una satisfacción, primero, poder representar a la Fundación ISOS, que así como ustedes, representa un centro de pensamiento y en términos, digamos, de lo que es el pensamiento liberal clásico. Eh, Así que estoy muy contento también de que estas iniciativas surjan, digamos, de ustedes hacia nosotros y podamos intercambiar, interactuar, ¿verdad? Ustedes son también un centro de pensamiento, así que esto es lo que constituye el motor, digamos, de progreso, este tipo de asociaciones voluntarias, libres, espontáneas. Esto suma muchísimo, así que contentísimo y vamos a ver qué podemos aportar esta noche de viernes, ¿no? Somos gente rara, ¿no? Un viernes de noche hablando de filosofía, bueno, sí, se puede. No, está muy bonito hacer esa cosa. Encima, lo más rescatable que estábamos hablando antes de entrar en el aire es que nosotros no nos conocemos así dialogando, sino pero ya conocemos cada uno el pensamiento del otro y por eso surgen este tipo de asociaciones porque da gusto fomentar y eso, y creemos que esta plataforma así como la de ISOS contribuye a eso. Muchísimo. Totalmente. Y licenciado, ¿por dónde podemos arrancar con estos dos Bueno, sabores? sí. Antes que nada, eh, yo creo que las ideas tienen poder, ¿no? Si ustedes me dicen eh, qué palabra define mucho lo que estoy haciendo en mi vida hoy en día, sería trabajar con ideas, ¿no? Es un trabajo no muy popular, quizás es un trabajo anticuado, pero ustedes conocen el gusto que uno adquiere por realizar una genealogía de las ideas. ¿Vieron cuando ustedes hacen el árbol genealógico de su familia? Le hacen un seguimiento al abuelo, bisabuelo y ven las distintas líneas familiares. Bueno, lo que en parte yo hago con mi trabajo y hacemos desde la Fundación ISOS es hacer una genealogía de las ideas, ¿no? Porque de alguna forma ustedes y yo estamos siendo gobernados por fuerzas que desconocemos y que hemos heredado. O sea, ni ustedes ni yo hemos creado estas líneas, estos paradigmas de pensamiento. Los recibimos, son condiciones dadas, y de alguna manera poderosa movilizan la acción humana, catalizan nuestros esfuerzos y orientan nuestro comportamiento. Entonces, si desconocemos las ideas que nos mueven, desconocemos sus orígenes, desconocemos cuáles son las consecuencias de adquirir esas ideas y administrarlas en nuestra vida, posiblemente vayamos hacia derroteros también desconocidos y nuestra vida no sea del todo efectiva. Entonces yo insisto, hay que hacer esta genealogía de las ideas, hay que escarbar. Es un ejercicio a veces amargo, porque uno descubre a veces que ideas a las que había abrazado de manera pasional eran equivocadas. Yo, por ejemplo, era un muchacho, un tibio socialdemócrata hace 10 años atrás. Bueno, después empecé a gradualmente acercarme hacia otro tipo de ideas, como son las ideas de las sociedades abiertas, del liberalismo moderado, liberalismo clásico. Y bueno, ISOS hace 2 años representa un cierre de etapa, ¿no? Sigo en transición, pero bueno, me gusta mucho hacer esto. ¿Y por dónde arrancamos? Y arranquemos por el hecho de que tanto John Locke como Jean-Jacques Rousseau son hijos de su tiempo.
como ustedes y yo. Nadie puede escapar a eso. Todos somos hijos de nuestro tiempo y, bueno, algunos puedan llegar a ser testigos de su tiempo, como lo fueron ellos, ¿verdad? Que escribieron y supieron absorber las ideas que estaban circulantes, porque esto también es importante decir, no es que Rousseau y Locke desarrollan 100% estas ideas. Estas eran ideas que estaban circulantes. Estas eran ideas que estaban circulando entre las personas en esa época. Ellos quizás sí agregaron mucho a los sistemas de pensamiento que desarrollaron, pero no es que los crearon de la nada. ¿Sí? De hecho, nadie crea nada de la nada, ¿no? No se crean las cosas de la nada. Siempre las ideas están circulantes previamente y bueno, aparece un tipo como John Locke, como ustedes o como yo, que se anima a escribirlos, a sistematizarlos, a ordenarlos y nada, de pronto es un bombazo, ¿no? Un bestseller. El contrato social es un bestseller, que es la obra de Rousseau. También dos ensayos sobre el gobierno civil, que es la obra de Locke, también es un bestseller. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Por un lado la genealogía de las ideas y por otro lado que estas personas fueron hijos de su tiempo y fueron testigos de su tiempo y las ideas circulantes. Bueno, ¿por dónde arrancamos en términos de categorías? Yo creo que es importante entender de que, primero de que casi hay 100 años 50 años por lo menos hay separación entre ambos, ¿no? Locke es previo a Rousseau y Rousseau toma muchas ideas de Locke y las lleva a lugares insospechados. Eso pasa con las ideas. Ustedes y yo podemos tomar las ideas y desarrollarlas en distintas direcciones. Y eso ha pasado mucho. Por eso es que hay tantas líneas de pensamiento, tantas escuelas o paradigmas. Muy bien, ¿tiene sentido? Sí, sí, completamente. Entonces, John Locke, ¿por qué es hijo de su tiempo? John Locke vio cómo su padre vivió las sanguinarias guerras religiosas en Inglaterra, pero sanguinarias, que mataban entre protestantes y católicos, y entre protestantes y protestantes. Y la pugna de poder que había, digamos, por el cetro monárquico. Entonces, en gran medida, el pensamiento liberal nace de un asco a la violencia. John Locke, uno puede ver eso en sus obras. John Locke le tiene un asco, le tiene un miedo a la violencia porque él vio a su padre enrolarse una y otra vez en los ejércitos, digamos, y él fue testigo de esas guerras. El padre de John Locke era contemporáneo de Thomas Hobbes. Sí. Otro contractualista también. Otro contractualista, brillante, así mismo. Entonces, o sea, cuando Thomas Hobbes dice que en realidad todos tenemos que hacerle caso al rey, aunque el rey sea injusto y sea tirano, no es porque el tipo era un hijo de puta, no, para nada. Es porque el tipo había visto que el caos y la anarquía de las guerras religiosas era tremendamente destructivo, desolador, sanguinario, la sangre llegaba al río. Entonces, claro, cuando Thomas Hobbes desarrolla su teoría en términos de eso, prefiero un leviatán, un monstruo que nos controle más o menos a todos, porque hasta eso es mejor que la anarquía y el caos. Entonces el padre de Locke vivió eso y Locke lo vio desde pequeño. Entonces cuando Locke escribe su ensayo, su carta a la tolerancia, su ensayo a la tolerancia, lo hace en ese espíritu, ¿no? A él le repugna la violencia y eso va a ser fundamental. La palabra violencia es fundamental en la teoría liberal clásica. Jean-Jacques Rousseau, por otro lado, ginebrino, vivió gran parte de su vida en Francia. Es un personaje controvertido, polémico, difícil. John Locke es un personaje muy simple, ¿no? De hecho, es algo de lo que a mí me enamoró de él, ¿no? Es un personaje sencillo. Pero Rousseau es un personaje complejo. Muchos creen que Rousseau es un ilustrado, es un producto de la ilustración francesa, pero otros ya hablan de que es incluso el padre del romanticismo y del nacionalismo. Imagínense que es muy difícil a categorizarlo en términos ideológicos a Rousseau, muy difícil. Y leerlo es muy seductor. No sé si alguno de ustedes pudo leer su prosa. Sí, Yo llegué a leer. Sí.
¿Qué te pareció, Julio, No, yo ya la le prosa? a leer a grandes rasgos, más que nada cuando hice una investigación sobre la falacia del salvaje feliz, pero hacía grandes rasgos por la carrera nada más. Se- Pero, ¿te gustó su prosa? ¿Te pareció buena? Es como vos acabas de decir, es romántico, te hace querer participar de la aventura, del idealismo, y por eso quiero concatenar con lo de Salvaje Feliz. Te traslada hacia un ideal imaginario y te hace eh, ir todo en pos de eso, pero a la par se van destruyendo todos los mecanismos de control para llegar otra vez a la barbarie y el anarquismo que él idealiza y romantiza a lo máximo. Ese es mi criterio. Tenés razón, Julio. Él básicamente pide un retorno, ¿no? Pero aunque él, en alguna medida, él en varios momentos de sus libros, yo leí 3 libros de él. Leí El Contrato Social, recomendadísimo. Cuando lo leí en el 2014 y 2014, me enamoré, ¿no? Porque es un romántico, yo soy romántico. Después leí un libro de él que se llama, este fue genial, se llama El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Este es El Contrato Social de Rousseau. Y el origen de la desigualdad de los hombres, fantástico, es un libro muy bien escrito. Y después leí El Emilio, que ese sí es muy largo, no lo leí todo, pero leí la mitad más o menos, tiene 600 hojas, leí 300 por ahí. El Emilio, que es un tratado de educación. Entonces, Rousseau es difícil de categorizar, ¿verdad? Y es un canto de sirena constante. Romantiza un montón de cosas que cuando se llevan a la práctica pueden llegar a ser totalitarias. Pero vamos a entrar en eso. Bueno, son hijos de su tiempo y en gran medida Rousseau es el responsable de las ideas, de parte de las ideas que movilizaron, que empujaron la Revolución Francesa. Ahí uno puede ver cómo las ideas románticas de Rousseau de sus libros cuando se llevan a la práctica son furibundamente violentas. Pero bueno, ese ya es otro cantar. Eh, Algo interesante que sería bueno destacar es que ambos, Locke y Rousseau, parecería ser que pueden estar en acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, ambos utilizan la ficción esta, la hipótesis, como también dice Rousseau, él habla de hipótesis, del contrato social, ¿no? O sea, de un momento histórico en el cual los seres humanos se juntaron y pudieron llegar a un acuerdo fundamental para poder regir sus vidas. Pero son contratos de naturaleza totalmente diferente, absolutamente diferente. Primero porque ambos contratos se basan en una antropología diferente. Y eso es importantísimo decirlo. O sea, los puntos de partida sobre los que basamos nuestro contrato social, la antropología, la ontología, la epistemología o la nociología, ¿verdad? Teoría del conocimiento, cómo los hombres conocen, cómo son los hombres de la naturaleza, y también, por ejemplo, la ontología, cómo está constituida la realidad, son axiomas, son puntos indiscutibles que luego tienen consecuencias, ¿verdad? Y Rousseau y Locke, a pesar de que son contractualistas, no es el mismo contrato social. Entonces, cuando Sequeira dice que quiere un contrato social, yo me preocupa, yo quiero saber qué tipo de contrato social quiere él, ¿no? Porque Exactamente. parece muy lindo, Exactamente. es hermoso, ¿no? Es No, hermoso incluso, decir, es hasta casi una propuesta de matrimonio, ¿verdad? El tema es qué clase de matrimonio, ¿verdad? No es lo mismo estar casado bajo el Islam que estar casado en Occidente, y no son las mismas cosas, ¿no? Hay una Y cadena sí, ¿verdad? entre Hobbes, sí, luego está Locke que plantea ciertas libertades y luego viene Rousseau que quiere agarrar otra vez todo eso y darle un tinte más idealista. sí, efectivamente, ¿verdad? Si uno ve una Claro, realidad claro. en Hobbes y después ve, digamos, un pragmatismo inglés en términos de lo que es el contrato de Locke, ¿verdad? Porque es muy pragmático, pero también por el hecho, porque su antropología es más correcta que la antropología de Rousseau, y vamos a ir a eso. La manera en que Locke ve al hombre es mucho más apegada a los hechos que la manera en cómo lo ve Hobbes y Rousseau. Entonces, y ustedes van a decir, bueno, yo creo que están sospechando esto, ¿no? O sea, para Hobbes, el hombre era el lobo del hombre, ¿no?
los hombres eran sanguinarios, crueles, peligrosos, siempre buscaban solamente su bienestar. Si podían comer, te van a comer y te van a matar, ¿no? Y para Rousseau era al revés, ¿no? O sea, en realidad, si el hombre era malo, era por causa del estado social que se había establecido. No, el hombre no era malo per se, por naturaleza, ¿no? El hombre era bueno en su estado natural. Y para Hobbes, no, el hombre era malo en su estado natural. Y necesitaba palos para hacerse bueno. Y para Rousseau era al revés, ¿no? O sea, al entrar a la sociedad se corrompía. Sin embargo, la antropología de Locke parte de un ser humano. A mí me encanta cuando comienza el Tratado de Gobierno Civil, porque él dice, todo ser humano no está obligado a dejar su lugar. O sea, él habla de que toda persona tiene derecho a cuidarse a sí misma y a cuidar sus intereses. Pero después dice, pero tan pronto vemos que los hombres tienen un poco de seguridad y están un poco bien, ya empiezan a preocuparse por los demás. Y eso es muy apegado a los hechos, a mi manera de verlo, ¿no? Claro, el mundo no es perfecto, pero hoy en día, por ejemplo, los estudios de economía experimental nos comprueban eso, ¿no? O sea, el 65% de las personas, según los estudios que suele citar siempre el profesor Martin Krause, el 65% de las personas son cooperadores condicionales. O sea, cooperan apenas ven que hay del otro lado una propensión a cooperar. Después tenemos más o menos un 25% de las personas que son 100% altruistas. Siempre cooperan. Independientemente a que vean o no del otro lado, si va a haber cooperación. Y después hay un 10%, creo que si bien la matemática, hay un 10% que son free riders, le llaman, o que son depredadores, ¿no? Que no cooperan ni a palo y siempre están buscando solamente su beneficio. Entonces, si vamos a los estudios de economía experimental hoy en día, es citar el profesor Martin Krause, Locke está mucho más cerca de una antropología apropiada que Rousseau y que Hobbes. Y eso tiene consecuencias brutales a la hora de hacer política. O sea, porque a la hora de hacer política, si uno tiene una idea equivocada de cómo se comportan los seres humanos, de cómo son los seres humanos, eso te lleva a sistemas totalitarios o te lleva a la anarquía, al caos, ¿no? Yo quiero Bueno, agregar una cosita, si se puede. Yo quería hacer una concatenación de cosas que medio que me quedé un poco que lo que vos estás planteando de la antropología del hombre se refiere a la visión que tiene el hombre de sí mismo y de su entorno social y de cómo actuar en relación a eso para conseguir el mejor resultado según la creencia que ellos tienen. En eso yo rescato dos cosas que vos decís. Rousseau, omitiéndole a Hobbes, Rousseau inspiró la Revolución Francesa, como así Locke, creo, inspiró la Revolución Gloriosa, que a su vez inspiró la Revolución Norteamericana, que hoy constituyen los dos sistemas de derecho, uno el continental, que deriva del francés, y el otro el anglosajón, que predomina entre Inglaterra y Francia, Estados Unidos, que tienen una diferente forma de encarar en sí luego los contratos y las sociedades que devinieron de eso, si me podés un poco indagar. Y un dato histórico bastante caché, que el doctor Francia también era un lector del contrato social de Rousseau, pero optó más por las ideas de Hobbes. Contigo nuevamente. Sí, Francia yo creo que Francia es otro de esos personajes controvertidos, ¿no? Siempre corre sangre cuando se habla de Francia. pero es un personaje ineludible, o sea, siempre está en el pasillo de la historia el doctor Francia, y si uno quiere cruzar la historia tiene que encontrarse con él, como Rousseau, como el Locke. Sí, yo creo que sí, efectivamente Francia estaba mucho más cerca de las ideas de Rousseau y de Hobbes que las de Locke, ¿no? Pero ¿saben también por qué? Porque para John Locke el ser humano ya es un ser moral antes del contrato social. Y esto es antropología también, ¿no? Es antropología moral, ¿no? Y esto es totalmente fundamental a la hora de evaluar después los sistemas políticos. Porque para John Locke el ser humano ya tiene sentimientos morales, diría después Adam Smith, pero ya tiene una propensión a cuidar de sí mismo y a cuidar de los demás antes de la coacción estatal o antes de la coerción estatal. Sin embargo, me parece incluso, me da náuseas incluso ahora, ¿no? Pero en realidad suena muy bien cuando lo lees a Rousseau. Rousseau dice que el hombre se moraliza recién cuando pasa del estado de naturaleza al estado civil. O sea, una vez que se establece el contrato social, el hombre quiere moralidad. Antes era un ser no inmoral,
era amoral. Y esa distinción es fundamental. El amoral es el hombre en el paraíso, cuando está desnudo y no se da cuenta que está desnudo, ¿no? El animal, en pocas palabras. Claro, muy parecido. De hecho, sí, de hecho esa fue la crítica que le hizo Voltaire, ¿no? De manera muy, muy irónica. Voltaire tiene una prosa, una ironía que es deliciosa. Y le dijo, el señor Rousseau quiere que todos andemos a cuatro patas, ¿no? Así se odiaban, ellos se odiaban. Voltaire y Rousseau se odiaban. Eh, y bueno, entonces, para Locke, el ser humano ya era moral antes del contrato social, y para Rousseau no. Y ahí vemos un poco el mito del buen salvaje, ¿no? Esto es casi como Viernes, que Robinson Crusoe le tiene que enseñar el cristianismo y le tiene que moralizar, ¿no? Que de hecho eso es el Emilio. En el Emilio Rousseau justamente muestra cómo criar a un niño desde cero y nada, o sea, cuando uno lee Emilio es bellísimo, ¿no? Uno dice qué hermosa es la educación, ¿no? Pero en realidad es un proyecto totalitario perfumado en una linda caja y con un buen moño. ¿No te recuerda algo de hoy en día? Y ¿No mira, te recuerda algo de hoy en día? no, contame muchas cosas de No, y pronto. actualmente pues está bastante de moda imponer ciertas conductas o excluir otras en los sistemas educativos porque el Estado pues sabe todo lo que nosotros sabemos y no son un grupo de personas como vos y yo, ¿verdad? Sí, Ese es tenés razón, el mito del Estado como entidad todopoderosa. claro. Y es que eso mismo, el tutor en este libro del Emilio o la educación representaría al Estado, ¿no? Que siempre sabe todo, que tiene panes para todas las bocas, trabajo para todos los brazos, que tiene abrigo para todos ¿verdad? Para todas las noches frías, el Estado, ¿verdad? Y ese es el Emilio, justamente. Entonces, eso es vital. Si nosotros creemos que podemos moralizar al hombre, que es una plastilina del ser humano, como Rousseau más o menos lo veía, entonces nuestro proyecto político va a tender hacia esos efectos, ¿no? Entonces, eso sería la antropología, ¿no? Estoy mirando mi copiatín. Otra distinción, más allá de que ambos son contractualistas. Genial, esa es una muy buena para comenzar. Después, lo que le acabo de decir, ¿no? La antropología. Lo otro, algo interesante, es que la epistemología en gran medida de Rousseau, su teoría del conocimiento y la teoría del conocimiento de Locke son distintas, ¿no? Para Rousseau es, esta reunión ya no tiene un límite de tiempo. Ah, buenísimo. Para Rousseau es más a priorístico, ¿no? Rousseau es el famoso tipo que viene con la idea en la cabeza y tiene que bajar la idea sobre su alumno o sobre la sociedad, ¿no? Ustedes me podrían decir quién es el ejemplo clásico de Rousseau, de un rousseauiano, pero de ley, y Robespierre, ¿no? Robespierre fue el tipo que tenía las ideas en la cabeza y las bajó de una manera muy rousseauiana, ¿no? Su proyecto fue muy rousseauiano. Y sin embargo, nuestro amigo Locke, ¿verdad? A quien yo más suscribo y adhiero, es más a posteriori. Uno es a priori y el otro es a posteriori, ¿no? O sea, después de la experiencia. Y la teoría del conocimiento de John Locke, que él es el padre del empirismo también, se basa en eso, ¿no? En la experiencia. Por eso es que John Locke es mucho más apegado, por ejemplo, a creer que las tradiciones, el folclore, las religiones son espacios de libertad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué escribe John Locke que cada persona tiene el derecho a elegir su propio culto religioso y que es algo privado? ¿Por qué esa distancia con relación a las ideas, por ejemplo, de la Revolución Francesa inspiradas en Rousseau, que detestaban la religión y que quemaron cientos de iglesias y guillotinaron a cientos de curas, destruyeron Cambiaron el cementerios? calendario. Cambiaron el ¿Dónde están? calendario, exaltaron a la razón como diosa en un contrasentido otra vez. Para que la gente entienda, Robespierre fue el presidente del directorio durante la Revolución Francesa, que terminó con millones de muertos y volviendo al imperio cuando Napoleón asumió el mandato de Francia. Sí. Entonces, fíjense la distancia. Uno a priori, antes de los hechos, ya tiene una idea y la baja a la sociedad. Y le chupa un rábano si es que a la sociedad le gusta, no, él va a aplicarla solamente con la violencia. O sea, posiblemente si sus ideas no funcionan, el a priorístico va a pensar que no puso la suficiente fuerza nomás.
Eso es casi como lo que hace el gobierno hoy, ¿verdad? O sea, si no funcionan nuestros programas, posiblemente lo que nos falta es más presupuesto nomás, ¿verdad? No es que estamos equivocados, ¿verdad? No, Y, no es que pierde, hay que echarle más agua, hay que echarle más agua, no está claro, perdiendo. claro, no, vos tenés un incendio, ¿verdad? Y si no está apagando, posiblemente lo que tenés que hacer es tirarle más leña, ¿verdad? O sea, está empeorando la situación, ¿verdad? Totalmente. Ese tipo de ideas terminan en escaladas de violencia. Y no solamente, queridos amigos, en la vida política, en la vida personal también. Cuando uno tiene una idea previa de cómo son las cosas, uno a veces termina aplicando violencia para cambiar el mundo a como creemos que tiene que ser el mundo, nuestra pareja, por ejemplo, y había sido, uno no puede, o sea, eso nomás nos tiene que dar la pauta de que es imposible el control social de esa manera, ¿verdad? O sea, no, al menos sostenidamente, ¿no? O sea, ni a nuestra pareja no le podemos cambiar, o que le vamos a cambiar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pero yo entiendo que los puntos de partida son distintos. Bueno, esa sería la teoría del conocimiento. ¿Tiene sentido hasta ahora? Yo te estoy diciendo, Bueno, Sí, sí, estamos me siguiendo muy bien. reparan nomás si Bueno, después algo muy diferente entre John Locke y Rousseau. Ambos atribuyen la paternidad, ahí hay que hacer una prueba de ADN, ¿no? Porque ambos podrían ser el padre del republicanismo. Eso es muy interesante. Algunos dicen que el padre del republicanismo es Rousseau. La palabra república hoy en día goza de mucho prestigio, ¿no? Y otros podrían decir que el padre del republicanismo es John Locke. ¿Qué es lo que es una república? Sencillamente una república es esto que ahora ustedes y yo estamos teniendo una república, en el sentido de que hay una ley que nos gobierna a todos más o menos y que todos estamos sujetos a esa ley. Donde haya una ley para todos, allí hay una república. Ahora la pregunta es, ¿qué ley es? ¿Cómo se hace esa ley? Bueno, ahí ya empiezan a diferir John Locke y Rousseau muchísimo, ¿no? John Locke sería más bien un liberal, ¿no? Un liberal republicano, y el otro sería un republicano mucho más radical, más puro, ¿no? Porque el peligro de creer que podemos regir nuestro comportamiento por las reglas es el hecho de pensar de que pueden ser cualquier regla, ¿verdad? Y de que esa regla puede imponerse desde arriba. Ese es un peligro, ¿no? De hecho, es el peligro en el que caen nuestros legisladores todo el tiempo, ¿no? O sea, a fin de año ellos presentan sus certificados de que fueron los que más legislaron, por ejemplo. O sea, generan una hiperinflación legislativa brutal y nada, o sea, son leyes estúpidas, nadie cumple. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el republicanismo de Rousseau y el republicanismo de John Locke? Fundamentalmente la diferencia estriba en que para John Locke los seres humanos adhieren a un contrato social para proteger y salvaguardar su hacienda, como dice. Su hacienda básicamente es lo que uno hace, ¿no? O los frutos de lo que uno hace, su propiedad privada. Su vida, su propiedad privada y su libertad, que John Locke los define siempre desde el punto de vista de lo propio, de lo que es mío. John Locke, al comenzar su libro, en la página 7 más o menos, ya habla de que la primera propiedad del ser humano es su propio cuerpo. Es un párrafo de 3 líneas, y lo explica así. Ustedes saben el quilombo que se ha armado en la historia de las ideas por esas 3 líneas, ha sido brutal, ¿no? O sea, de esa idea hay algunos que justifican el aborto, hay otros que defienden, o sea, que están en contra del aborto, hay otros que justifican, para que se den cuenta las ideas, cómo pueden ser, pueden llegar a lugares insospechados, ¿no? y hay una frase que resume el tema de las ideas, volviendo hacia el principio con lo de genealógico, planta pensamiento en jóvenes y cosecharás actitudes adultas. Por eso también en la Argentina hay una controversia que viene desde hace años, creo que varios intelectuales están rescatando de cómo ellos a través de la educación fueron implantando así un tipo de pensamiento que recurre a un relato bastante sesgado de la historia. Sí. Sí, porque los seres humanos, y eso es parte también de una antropología correcta, ¿no? Los seres humanos funcionamos en base a narrativas cargadas de emotividad, ¿no? Si yo logro instalar un cuento, un relato lleno de emoción, de cierto tipo de emoción, yo puedo orientar el comportamiento. Pero claro, no es determinante, pero sí es parte, digamos, de técnicas de control social. Entonces tenemos esos puntos, ¿no?
para John Locke, los seres humanos tienen derechos naturales heredados por la naturaleza. El concepto de herencia en el liberalismo clásico es fundamental, queridos amigos. La herencia. La herencia no solamente es un concepto económico en el liberalismo económico, sino que en el clásico representa algo más, ¿no? Y tiene que ver con lo que uno trae ya, con lo que es consustancial e inherente a la naturaleza humana. Por ejemplo, para John Locke, los tres derechos que son inalienables, inherentes y consustanciales al ser humano son la vida, la libertad y la propiedad privada, la hacienda, como él dice en su libro. Es hermosa esa palabra, ¿no? Famoso solemos decir cuando uno se quiere casar con una chica que le gusta, dice es hacendosa, ¿no? O sea, que es vale, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? La que sabe hacer, ¿no? La hacienda, la propiedad privada, básicamente. Bueno, entonces, sin embargo, para Rousseau, y esto es peligroso, para Rousseau los seres humanos no tienen propiedad privada antes del contrato social. Los seres humanos máximo pueden acceder a una posesión de las cosas por la fuerza. Fíjense que esto es muy, 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 muy interesante, porque para John Locke, para Rousseau, lo que genera el derecho de propiedad privada es el acto positivo del contrato social. Eso quiere decir que un papelito te hace dueño del fruto de tu trabajo. No es que vos tenés derecho natural al fruto de tu trabajo, ¿verdad? Para John Locke, no. Vos tenés un derecho natural y si vos entras en la sociedad es para proteger ese derecho natural. ¿Por qué? Para proteger. Y porque el contrato social de John Locke lo que dice es lo siguiente. Yo entro a la sociedad a fin de que, y yo renuncio a la capacidad que tengo de arreglar las cosas a través de la violencia. Esto parte de una teología también. Los seres humanos poseen un poder de juzgar las cosas, poseen un poder de ordenar su vida de acuerdo a ciertas leyes y también poseen un poder de ejecutar ciertas cosas en su vida. Cuando alguien te roba en el estado de naturaleza, vos podés ir y recuperar lo robado por la violencia. Pero cuando vos entras en el contrato social de John Locke, lo que vos decís es que vos renunciás a esa violencia que podés aplicar sobre terceros y que resolvés las cosas por medio de un juez o de un magistrado. Entonces, uno no abandona su libertad o no abandona sus derechos naturales cuando ingresa al contrato social, como sí pasa en el contrato de Rousseau, ¿verdad? En el contrato de Rousseau dice que uno abandona la libertad natural, la deja en la puerta del contrato social y cuando ingresa a la sociedad adquiere una libertad civil. Lo dice así, literal. Yo tengo acá unas diapositivas que no tuve tiempo ya de poder, les voy a pasar después para poder mirar con las frases, porque pasé del libro las frases a la diapositiva, pero él dice literalmente así. ¿Y saben cómo le llama él a ese momento en el que uno pasa del estado natural al estado civil, Rousseau? Le llama el instante feliz. Para Locke eso sería aberrante, o sea, renunciar a la libertad natural es tener alma de esclavo para John Locke, porque la libertad natural es un derecho que no se abandona nunca. Lo que uno abandona cuando ingresa al contrato social es la capacidad para ejercer violencia. Solamente eso. Después conserva todos sus derechos naturales. Pero para Rousseau no. Para Rousseau, la libertad que teníamos en el estado natural era precaria. Esa es la palabra que usa. Era precaria, era una libertad insegura que en cualquier momento uno podía perder. Y mediante el contrato social, perdón, parece que hizo ruido mi celular. Y mediante el contrato social uno adquiere la libertad civil, ¿verdad? Y también adquiere algo que es peligroso, adquiere moralidad. Fíjese lo que dice, es muy interesante. Dice, podríamos agregar, esto dice Rousseau, podríamos agregar a la adquisición del estado civil la libertad moral. O sea, uno adquiere cuando entra al estado civil una libertad moral. Lo único que hace al hombre auténticamente dueño de sí. O sea, el hombre antes del contrato social no era dueño de sí mismo siquiera. Lo cual para John Locke sería una aberración. ¿Cómo? John Locke dice que un derecho natural es uno a su propio cuerpo, a ser dueño de uno. ¿Se dan cuenta? Las distancias son muy lejanas, ¿no? Sí, adelante.
No, lo que te digo que mientras estoy escuchando lo que estás contando, así me voy imaginando por las clases de derecho romano, etcétera, la evolución de la sociedad en sí, cómo pasamos de ese estado de barbarie real, no el romantizado, donde vos agarrabas, haciendo el ojo por ojo del talión, la ley del talión, pasó a ser una interpósita persona, ¿por qué? En beneficio de la sociedad del conjunto, para arreglar, para crear un orden contra el caos que vendría a ser la anarquía que estaba idealizando nuevamente. Y eso fue desenvolviéndose hasta despersonalizar eso, inclusive ya sin aplicar penas corporales, aplicando penas pecuniarias en el sentido de que, bueno, vos sos dueño de tu persona, como así sos dueño de tu propiedad, por eso puedes responder con A o B motivo. Pero cuando vos llegás a un sistema, porque eso es lo que mucha gente no sabe, nosotros hoy en día, en el siglo XXI, siglo XX, usamos una libertad que antes no existía. Antes había esclavos de cualquier tipo de color, vos no eras dueño de vos mismo, eso fue algo que se ganó, es un derecho natural, pero que se instauró recién en un estado de sociedad donde pueda existir la libertad como tal y no una libertad física contra los elementos. Y eso a mí me pareció súper interesante y después viniendo el contrasentido de Rousseau diciendo que la sociedad se constituye con el contrato social. El momento de felicidad alude otra vez al mito del salvaje feliz, pero con la moral uno se corrompe siendo que al nosotros evolucionar como sociedad clánica, nosotros vamos colaborando como cualquier nada de animales, como cualquier jauría de lobos, pero en un nivel un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el raciocinio de poder despersonalizar esas cuestiones y así hacer crecer al conjunto, pero con el idealismo de no, antes vivíamos, no, moríamos de enfermedad cualquiera, de una gripe te moría, venía un globo, te cazaba, te moría, el salvaje feliz no existe. Eso nomás, me pareció bastante simpático como que uno pregonaba la evolución histórica en sí y el otro, no, vamos a borrar todo, yo digo que es así. Se terminó. ¿Y por qué? Porque a mí se me encanta. Sí. Y porque se escribieron por sobre todo. En eso termina el sistema político de Rousseau, ¿no? Y lo que decís es, yo comparto, ¿no? La libertad, tal como la entendemos hoy en día, es un producto reciente de la civilización. Porque para que haya libertad tiene que haber ciertas ideas fundantes. Básicas son 2 o 3 ideas nomás, no son demasiadas, ¿verdad? Pero sí son ideas importantes. Eh, y sí es fundamental que también hayan ciertas reglas, ¿no? Y bueno, por eso ambas teorías explican muy bien cómo uno ingresa al estado social, son muy buenas, en teoría, en términos de consistencia interna, son muy buenas teorías, son consistentes. Por eso han sobrevivido 300 años o 250. Pero que en alguna medida que la moralidad de los individuos, los agentes individuales humanos, esté sujeta a su integración al colectivo es peligroso. Y eso es lo que dice Rousseau, ¿no? En gran medida los seres humanos cuando ingresan, porque para Rousseau también, fíjense, esto es muy interesante, para Rousseau el ser humano en estado natural era bastante solitario, andaba por los bosques, andaba por su cabeza, ¿no? Se cruzaba de pronto con algún otro, pero la posibilidad de violencia era difícil, dice Rousseau en su ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Pero para John Locke no. Para John Locke el ser humano es gregario por naturaleza, ¿no? De hecho, algo interesante es que él habla que antes del contrato social, la primera sociedad natural fue la sociedad entre el hombre y la mujer y sus hijos. Entonces, de alguna forma, John Locke ubica a la familia tradicional. Yo sé que suena, hoy en día se dice la palabra tradicional o algo así y genera así como una convulsión, ¿verdad? A veces. Pero a la familia modelo, John Locke la ubica previa al contrato social, antes del contrato social. Como la primera sociedad, de hecho, entre el hombre y la mujer y sus hijos, ¿no? Y lo compara incluso con los animales, dice que los animales, los machos no suelen quedarse con las hembras, y ven eso algo muy interesante de John Locke, ¿no? Entonces, la moralidad es previa al contrato social. Y los derechos no se adquieren por un evento positivo para Locke, sino que son previos al contrato social. ¿Para qué uno hace el contrato? Para defender esos derechos. Pero no es que el contrato te los da. Y ese es el peligro de Rousseau. ¿Y saben por qué digo que esta batalla sigue vigente? Porque hoy en día ustedes tienen gente rousseauiana en instituciones supranacionales como la ONU o no sé dónde, que ellos
piensa que porque se ponen un derecho en un papel, ya le están dando el derecho a una persona. Derecho a no sé qué, no sé, bueno, al aborto, o derecho a hacerme operaciones de cambio de sexo a los 10 años, ¿no? O sea, esta gente, en ese sentido, son hijos de Rousseau, porque piensan que los derechos se instauran mediante un acto positivo. Político primero, porque nos tenemos que poner de acuerdo entre cierta élite, y después nosotros escribimos en ese papel y sea, ¿no? Palabra santa. Te quiero agregar una cuestión otra vez, que ¿eh? lo más simpático es que esa parte está todo bien, pero cuando empiezan a usar el elemento coactivo del Estado para hacer efectivo esos derechos en detrimento de otros fundamentales, diciendo que lo mismo ocurre, por ejemplo, con las leyes del medio ambiente, con rollo, pero eso es letra muerta. Ese no hay un colectivo, no hay un lobby que presione para que se ejerzan esos derechos. Pero sí estos derechos de cuarta, quinta generación que ya son bastante gregarios, por decirlo de alguna manera. Sí, vos sabés que sí, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? O sea, estos grupos políticos supranacionales en general, también las nacionales, cuando ellos hacen sus leyes, a veces con lobbies, ¿verdad? Corporativas o empresariales incluso también, sí o sí van a querer usar la coacción del Estado para poder llevar adelante esas leyes porque hay intereses generalmente económicos detrás de ellas, ¿verdad? Y a veces también hay idealismos, ¿no? O sea, hay gente, de hecho es la más peligrosa la que cree en este tipo de cosas, ¿no? Y sí o sí van a usar el poder coactivo para después hacer ese mundo mejor, porque acuérdense que para esta gente los seres humanos son plastilina, como para Rousseau, Emilio era plastilina, ¿verdad? En cambio para John Locke, no, uno ya viene con ciertas cosas que no pueden cambiarse, ¿verdad? Que son consustanciales de la naturaleza humana y lo que uno tiene que hacer es usar la experiencia para ver cómo puede más o menos tender a moderar algunos vicios o virtudes. ¿Te Entonces, puedo esto, agregar esto algo es, ahí? perdón. ¿Te puedo agregar algo ahí? Sí, sí. Hablando de lo que vos decías en principio, de que la primera comunidad es la familia, te quiero agregar, hay un libro muy bueno que se llama El mono desnudo de Tom Morris, que es una visión zoológica del hombre y explica que, por ejemplo, en comparación con otros animales, el periodo de desarrollo del ser humano post-parto es mucho más largo, ¿entendés? Necesita el contacto familiar, necesita aprender las reglas de sobrevivencia, porque eso es lo que nos están enseñando. El ser humano no es un ser individual per se. ¿Por qué? Porque vive en una comunidad que aprende, erra, y a través de ese mecanismo nosotros vamos creciendo como individuos, como sociedad. ¿Por qué? Porque la acumulación del conocimiento de todos los hombres hace que nosotros hoy en día podamos tener esta telecomunicación, hace que muchas cuestiones que antes eran coyunturales por la situación de naturaleza en la que vivíamos, como la esclavitud de eso, se hacían necesarias porque, como bien decía Hobbes, el hombre era el lobo del hombre, pero al nosotros tener mayores facilidades para la vida humana, para la comodidad y eso va mermando, va elevando la calidad de vida nuestra, pero es todo parte de un conjunto que nace con la evolución misma del ser humano y la forma en que biológicamente se va adaptando a la realidad y a la naturaleza. Sí, sí, o sea, una cebra cuando nace, si a los 2 minutos no puede caminar detrás de su mamá, muere. La madre no se queda a esperar. O sea, los seres humanos, para los seres humanos, nuestro proceso de desarrollo tiene por lo menos 20 años, ¿verdad? O sea, y últimamente más también, ¿no? Pero, pero sí, entonces todo eso condiciona, ¿no? Pero eso es previo al contrato social. Entonces Realmente. ahí vos tenés dos modelos totalmente diferentes de sociedad política, ¿no? Para John Locke la sociedad política en alguna medida ya es natural, es espontánea, ¿no? Y sale parte de la institución familiar. De hecho, John Locke comienza hablando de que las sociedades civiles se hacen a imagen y semejanza de la sociedad paterna, ¿verdad? O sea, y las monarquías, bueno, son un reflejo más o menos de una familia y qué sé yo, o sea, es interesantísimo eso. Pero para Rousseau el ser humano era un ser solitario que vagaba por los bosques, se apareaba y bueno, y después cada uno por su lado, ¿verdad? No es la misma antropología. Un Sí. detalle pintoresco que no sé si dice mucho o no, pero Rousseau escribe este libro, Emilio, que a veces por momentos te hace llorar, Emilio, porque habla sobre la paternidad, cómo ser padre, pero él dejó a sus 4 hijos en un orfanato, A lo Marx. ¿verdad? Sí, de hecho, yo suelo decir que Rousseau es un proto-marxista, ¿no? Esa palabra me gusta, proto-marxista, Está eh, bueno. o proto-comunista, ¿no?
o post-platónico también, si quieren llamarlo, ¿no? De hecho, hay una línea entre esta gente muy cercana. Pero entonces, esto tiene mucho sentido para mí, ¿verdad? Porque si un acto positivo engendra derecho, entonces cualquier mierda que pongamos en un papel puede ser un derecho. Y eso es peligrosísimo. Eso es Lo que pasó peligrosísimo. en Alemania. Claro, Alemania, cuando John Locke dice que el derecho, tu derecho es natural, es tu vida, tu libertad y tu propiedad privada, eso primero es casi obvio, ¿no? Pero está escondido, lo obvio suele estar escondido a la vista, pero además es muy barato. Eso es muy barato, eso permite que las personas puedan interactuar y se pueda generar mercado y se pueda generar progreso. Pero cuando vos empezás a cargar en un papel derecho tras derecho, tras derecho, tras derecho, que tiene que ser otorgado mediante extracciones fiscales, extracciones fiscales a la gente, ¿verdad? Entonces, en Argentina no hay jeringa, pero si sos un joven trans, podés hacerte los pechos, y es un derecho, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta nomás cómo esta gente en gran medida, de hecho la mayoría de los políticos hoy en día son hijos de Rousseau, no son hijos de John Locke. De hecho, John Locke es una persona bastante, ojo, que muchas de las cosas que tenemos en nuestros sistemas republicanos son gracias a él, ¿verdad? Pero eh, el problema con las ideas es que cuando se mezclan y se prostituyen con otras ideas, pierden su efecto final, ¿verdad? Muchas de nuestras sociedades son liberales en gran medida, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, hay un problema casi físico de masa crítica, ¿no? Vos podés tener una idea, pero si está mezclada con otras, pierde su poder. Entonces, eso pasa mucho con las ideas republicanas hoy en día mezcladas con el marxismo, ¿no? Pero hay un problema más con respecto a este tema. Entonces, para cerrar nomás el tema, la corriente de nuestro amigo John Locke no es un republicanismo puro o radical, sino más bien parte de un ius naturalismo. O sea, de que hay una ley natural que gobierna a los seres humanos y que de esa ley derivan o se heredan derechos, ¿verdad? John Locke, como era religioso, hablaba del gran creador, ¿no? De que esos derechos venían básicamente ya como digamos, criaturas de Dios, ¿no? Pero el concepto de herencia es muy importante en todos los liberales clásicos. Ustedes si leen, ustedes van a poder olfatear ese concepto y a veces verlo de manera patente en los escritos de John Locke, Edmund Burke, Adam Smith, ¿cómo se llama? David Hume, bueno, ni qué decir Hayek y compañía. O sea, el concepto de herencia, en lo económico, pero también en lo moral, ¿no? Uno quiero agregar algo de... Quiero agregar que Adam Smith, su primer libro fue, creo que Teoría de los Sentimientos Morales, si estoy en lo correcto. Y quien lea La riqueza de las naciones nota que está bastante cargado de un sentimiento humano, porque el señor era un académico, un trabajador, un laburante que vivía de primera mano y te decía, así, así asado, no te andaba con idealizaciones, esto, y para funcionar, ya está. Pero agarraba y le tomaba al hombre como un ser interactivo, viviendo en sociedad, porque eso es lo que a mí me da con todo con este tema de los contractualistas, del momento mítico, ese ideal donde ocurrió, siendo que fue una concatenación de hechos y una evolución procesual, porque me quedó algo que vos dijiste, de lo de Locke, del tema de las familias, en la evolución de la historia humana. Primero vinieron así las comarcas, después se fueron adaptando un poquito más con los feudos, después se fue desplazando el poder por las barbaridades que cometían cada uno en su región, después cuando ya hubo derechos para los ciudadanos, eso se fue diluyendo entre la sociedad, hasta llegar a un sistema un poquito mejor como el que yo creo que es el de Inglaterra después de la Revolución Gloriosa, donde todos los sectores tienen al menos un pedazo del poder. Y otra cosa que me quedó mucho de lo que vos dijiste, como yo le digo directamente, como algunas instituciones travisten las ideas, porque en mi criterio el Partido Liberal hoy en día del Paraguay no tiene nada de liberal, pero se le denomina, y es un engaño, te presentan un gato y te venden una liebre. Y mucha gente no sé a dónde se va, por ejemplo, por el sentimiento de ser parte del cambio. Y no pasa de la superficie. Ahora que usaste el término gato por liebre, o sea, es que a ese tipo de travestismo de las ideas
Hayek le llamaba a los conceptos topos. Son conceptos topos, que el topo es un agujero, ¿no? Y de pronto vos ves por encima la Tierra, pero debajo está lleno de agujeros, porque el topo hizo agujeros dentro de la Tierra, ¿no? Entonces son ideas ya que están vaciadas de su contenido, pero claro, aparecen con la vestidura original, ¿no? El Partido Liberal. Yo por boludo me afilié al Partido Liberal porque pensé que era liberal, hace como 4 años atrás. Eh, bueno, y así, para tener en cuenta nomás que uno no deja de ser boludo, por la edad no te quita eso. Entonces, fíjense lo siguiente, y otra cosa que me parece también interesante mencionar, es el hecho de que el punto de partida económico de ambos hombres es totalmente distinto. Para John Locke, la propiedad privada es un producto de qué tan hacendoso uno es, la hacienda, lo que uno hace. Por lo tanto, es un derecho natural previo al contrato social. John Locke comienza diciendo que Dios dio la tierra a todos, pero que cada uno, a medida que trabaja un pedazo de tierra y mezcla su sudor con la tierra, obtiene un producto que le es propio, propiedad, ¿verdad? Y ese es un derecho natural, un derecho natural. ¿Por qué es un derecho natural? Bueno, primero por lo evidente, ¿no? Por lo autoevidente, ¿no? Mezclaste tu sudor con la tierra y surgió una planta, es tuya. Pero segundo también porque eso cataliza la acción humana. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros supiéramos que después de hacer un esfuerzo automáticamente se nos va a quitar el producto de nuestro trabajo, posiblemente todos los seres humanos nos quedaríamos quietos y nadie movería un dedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto correcto es decir que cada uno es dueño de de los frutos de su trabajo. Pero para Rousseau, y acá, para que se den cuenta, Rousseau toma todos los conceptos de John Locke, pero los trasviste de otra forma. Dice, la tierra es de todos, y al ser de todos, uno no puede adquirir ninguna parte a menos que tenga el consentimiento de los demás. Brutal, ¿verdad? Te quiero agregar algo, si te puedo. ¿Te puedo agregar algo? Una cuestión que vos dijiste, hoy ya hay que concateno con lo que estás diciendo ahora. Cuando Locke dice que uno es dueño de sí mismo, también creo yo hace una alusión a la responsabilidad personal del propio vivir, del día a día, ¿entendés? De la carga que tiene el ser uno mismo, del rol que yo voy a cumplir como ser humano, como individuo, para mí, para la sociedad. Y al agarrar y nosotros diluir eso en la comunidad, nos perdemos en la masa y la responsabilidad nunca es de nadie y siempre hay alguna entidad física que tiene la culpa. O sea, nosotros nos liberamos de la culpa porque tenemos un mecanismo social, una civilización que nos permite no hacernos responsables de nuestras acciones. Y concateno esto con lo que acabas de decir, que lo que hace Rousseau es desincentiva luego ya de entrada el hecho de agarrar y ser un individuo diciendo que la masa es la que manda y si vos vas a masa, sos negativo y se te va a excluir. O sea, por un lado, anulan eso, desincentivan y otra vez te proponen ayudas sociales, te doy comida y no aprendas a trabajar. Me gusta eso que decís, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Si vos me decís quién es el padre de la socialdemocracia, es Rousseau. O sea, hoy en día, las sociales democracias modernas en gran medida se basan en que todos tienen derecho, sí o sí, a un mínimo de propiedad, a un mínimo de bienestar, a un mínimo, ¿no? Y que nadie puede estar por debajo de eso. Eso obviamente implica acciones a ciertos sectores de la población, clase media, media alta, para que todos tengan ese mínimo. Rousseau decía lo mismo, la tierra es de todos y nadie puede tener su pedazo a menos que por un acto positivo emanado del contrato social te dé un papel sobre eso. Y fíjense cómo termina diciéndolo, para que se den cuenta, cómo comienza diciéndolo. Dice, la propiedad privada para Rousseau, le voy a leer para que se den cuenta cómo es totalmente distinto. El primer hombre a quien cercano terreno se ocurrió decir esto y encontró gentes bastante simples para creerles, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Y después se lamenta, cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría habitado al género humano aquel
que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso. Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. O sea, en donde Rousseau establece el inicio de las calamidades humanas, de la guerra, de la perfidia, de la traición, de la corrupción, en el momento fundante en que comienza a haber propiedad privada. Y pues, obviamente John Locke está lejísimo de esa apreciación. De hecho, la manera en que Locke lo ve es casi cristiana, ¿no? O sea, cuando John Locke habla de que el sudor se va a mezclar con la tierra y que ahí se produce la apropiación originaria, ese es el concepto correcto, eso es cristiano, ¿no? Y esto es totalmente lejano a eso, ¿no? O sea, había sido un hombre, no puede adquirir nada porque todo es de todos. Entonces, solamente mediante un contrato social en el cual todos estemos de acuerdo, se nos puede dar un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra puede ser nuestro. Hoy día eso se refleja también, permiso, en el Sí, Tratado de Escazú, en el cual si vos tenés un emprendimiento y alguien alega que eso va a ser malo para el medio ambiente, vos tenés que estar demostrando que eso no es así, o sea, se invierte la carga probatoria. está muy bien informado del tema, sí, así mismo. Lo que pasa es que el Tratado de Escazú parte también, y es lo que vos estás diciendo, del concepto de bienes públicos, de que hay cosas que son de todos y que por lo tanto vos no tenés derecho, por ejemplo, con tu acción humana a contaminar o ensuciar, ¿verdad? Que uno entiende el punto, yo entiendo ese punto, ¿no? Claro, la solución es peor que el problema, la cura peor que la enfermedad. Pero sí, sí, Me pareció algo así bastante llamativo que si me permiten quiero expresar acá en vivo la opinión de un guaraní durante la época de la conquista, ¿verdad? Sobre la propiedad privada, viste que ellos tienen una sociedad comunal, quiero que vean lo que es. Opinión de un guaraní es Nueva Historia del Paraguay, un libro paraguayo. El virrey Avilés quiso también conocer una opinión de un indio guaraní. Pidió entonces el informe del carpintero y corregidor guaraní Ignacio Sapí de Atirá. La respuesta escrita en guaraní castellano, al parecer por el propio Sapí, es en muchos aspectos sorprendente. A. Señalaba que cuando la comunidad era dueña de todo, cualquier hombre, y el indio también, era esclavo solamente. Decía que los guaraníes estaban cansados de vivir solamente de lo que les daba el almacén de la comunidad, de trabajar para la comunidad y de trabajar gratis para el Taba, cada vez que los llamaba, sin poder pensar en sí mismos y en servir a su propia familia. Los indios querían romper con esta verdadera esclavitud que era la comunidad y ser libres. B. Destacaba como ejemplo el caso de los indios mestizos de la provincia del Paraguay, que habían surgido al iniciarse el conchambo y el bracerismo por un nuevo oleaje de mestizaje. Ya no dependían de la comunidad ni del servicio de mitazgo, ni de la encomienda, sino eran libres, ponían sus ranchos en las orillas de las poblaciones y allí vivían como deseaban. Ignacio Sapí sostenía que la única manera de que el indio fuera verdaderamente libre se lograría por el mestizamiento, ya que a través de él se obtenía no solo la libertad económica, sino también política. Sapí finalizaba su carta diciendo, y llegará el tiempo en que se abolirá el nombre de indio, que es todo el fundamento de pasar a vista del desprecio y ultraje con que son tratados como viles. O sea, me pareció súper pertinente algo de acá encima. sí. Bueno, de hecho las ideas de los jesuitas en general están mucho más cercanas a Rousseau que a Locke, ¿verdad? Locke está mucho más cerca de lo que es la escuela de Salamanca eh, o la escuela de Coimbra, ¿no? Que era una especie de escuela de Salamanca, pero en Portugal. Coimbra creo que era el lugar. Y entonces son dos especies, muchas veces las ideas de Rousseau también se le llama liberalismo, pero es un liberalismo, yo para salir del paso, no, porque a veces es muy difícil ese debate, todavía cuando la otra parte, digamos, ya está convencida y en su postura, yo le llamo liberalismo continental a lo que Rousseau establece. Por Francia, obviamente, que estaba en el continente europeo, ¿no? Y el liberalismo insular, o liberalismo inglés o escocés, al liberalismo, digamos, de Locke, de John Milton, o del mismo Adam Smith, ¿verdad?
Entonces, ese liberalismo continental es un liberalismo a priorístico, mucho más racionalista, y el liberalismo insular de John Locke es mucho más costumbrista, más basado en la experiencia, en las costumbres, en la observación, ¿no? En la observación de los hechos humanos. Eh, entonces, es un liberalismo mucho más compatible con las tradiciones religiosas, con las costumbres, con los hábitos humanos, y mucho más cercano a una antropología correcta. Y el liberalismo, obviamente, continental, que no me gusta decirlo así, pero es una manera de salir del paso, eh, es mucho más racionalista. Y saben que la razón humana, por supuesto que hay que usarla, ¿no? Pero la diferencia entre la razón, porque John Locke, si ustedes leen el segundo Tratado de Gobierno Civil, él dice, los seres humanos nacen libres y propensos a ser racionales. Libres y racionales. Y, por supuesto, Rousseau era racionalista también, y John Locke también era racionalista, en alguna medida racionalista. Pero la razón en Rousseau es razón con R mayúscula, y la razón en John Locke es razón con R minúscula. La razón en John Locke está moderada, morigerada, está regulada por la experiencia. Y la razón en Rousseau está libre, totalmente de atadura. Uno eso puede ver en la Revolución Francesa, ¿no? Lo que se imaginaban ellos hicieron. Como dijo hace rato Julio, desde cambiar el calendario, quemar cementerios, establecer una nueva religión, ¿verdad? Para que los seres humanos se olviden del anterior. O sea, en ese sentido, Robespierre sabía que los seres humanos necesitaban una religión, creer en algo, ¿verdad? Místico, trascendente, que eso está en los escritos al final del contrato social de Rousseau, eso dice, ¿no? Que la manera en cómo el Estado tiene que dirigirse es ayudarse de una religión, que es una manera de conservar el control. Entonces, fíjense, las distancias son enormes, y por supuesto que yo no le llamo, por eso, revolución liberal a la Revolución Francesa, ¿no? Porque está muy lejos de lo que es el liberalismo, ¿no? Especialmente por sus consecuencias, ¿no? ¿Por qué? O sea, trajo más libertad la Revolución Francesa a los franceses, no, trajo más muerte, trajo saqueo, trajo inflación, trajo, ¿cómo se dice?, fuga de capitales, trajo guerra, o sea, no liberó a nadie, ¿verdad? Ahora, la Revolución Americana y la Revolución Gloriosa, como se la está mencionando Julio, por supuesto que fueron liberales, porque liberaron. Y esto es muy, y a lo mejor estoy mezclando tantos, ¿no? Pero esto es muy puntual del liberalismo clásico. En el liberalismo clásico escapa a esas nociones racionalistas supremas. Por eso es que el objetivismo de Ayn Rand, que es precioso, a mí me encanta, ¿no? Y de hecho coincidimos en muchos puntos, los liberales clásicos con el objetivismo. Los randianos no son liberales clásicos, son demasiado racionalistas para ser liberales clásicos. El, el liberalismo en ese sentido es mucho más apegado a las consecuencias del actuar humano. O sea, cuando uno sabe que una acción política es liberal, liberal clásica, y cuando al final tenés más libertad que antes. Si vos actuaste y al principio tenías las piernas atadas, y al actuar terminás con las piernas atadas y las manos atadas, obviamente tu acción no fue liberal, ¿verdad? O sea, terminaste peor que al principio, ¿no? Esto después tiene muchísimas implicancias en economía. O sea, la ley de Pareto, perdón, el equilibrio de Pareto, o la eficiencia de Pareto y cosas así se basan mucho en este concepto, ¿no? De estar mejor al final que al principio, o más libre. Pero muchas de estas ideas racionalistas, como las de Rousseau, terminan con menos libertad que al principio. Entonces, otro punto que con respecto a la propiedad privada, y para terminar el tema de la propiedad privada, me parece muy interesante. Nuestro amigo Rousseau hace una disquisición peligrosa. Él separa posesión de propiedad. Y él dice que en el estado natural de los seres humanos solamente hay posesión violenta de las cosas, lo cual es mentira. Es cierto que ha habido violencia, ¿no? En todas las épocas, pero en general los seres humanos no son propensos a la violencia de buenas a primeras. Permiso, creo que él dice que es la ley del más
El título de ese capítulo en el contrato social se llama La ley del más fuerte. Y luego va haciendo alusión que no es la ley del más fuerte, sino que es el más fuerte normal que va. Y la ley no existiría en ese caso. Totalmente, claro. Cuando hay fuerza, cuando se opera la fuerza, no hay ley, ¿no? Entonces, la manera en que se puede resolver eso es introducir una ley para que la gente no use fuerza, ¿verdad? Pero la posesión es previa al contrato y luego el contrato dice, sí, les voy a leer literal, la posesión no es sino el efecto de la fuerza, es lo que vos decías, Fernando. La posesión no es sino el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante de una propiedad. Claro, vos eras el primer ocupante hasta que venga otro a quitarte las patadas, ¿verdad? Eso es lo que decía Rousseau. Y dice que la posesión o la propiedad no puede fundarse más que en un título positivo. Rousseau es otro de los padres de uno de los padres de algo que nos hizo mucho daño también, que es el positivismo jurídico. Ustedes algunos estudian derecho, creo, todos. Sí, yo soy abogado. Los abogados luego. Entonces, el positivismo jurídico que nace, digamos, incipientemente ya con Rousseau, con su estilo, con lo que él estaba proponiendo, y que después termina cristalizándose con el Código Civil Napoleónico, es absolutamente distinto, está absolutamente en las antípodas. Yo me estoy entusiasmando, ¿vieron? Después de una hora ya empiezo a gritar. Pero está en el otro lado del derecho inglés, que está basado en la casuística, Sí. en las costumbres, en el caso a caso. O sea, vos tenés unos principios generales y ya está uno a uno, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí vos vas construyendo el edificio legal. No, en el caso de Rousseau, vos ya venís con unas ideas, ¿verdad? A Rousseau por eso le adoraba, por ejemplo, al fundador de Esparta, ¿no? Se me fue el nombre. Ustedes saben seguro. El fundador de Te digo que Esparta. bueno, me acuerdo. Sí, le No era adoraba. Espartaco, yo siento. Decía que ese era un modelo, ¿no? Él decía, la vida espartana es la buena vida, decía Rousseau. Licurgo. Claro, Licurgo. la vida espartana. Licurgo era el fundador de Esparta. Licurgo, tenés razón, ahí está. Y bueno, Licurgo era el ejemplo, ¿no? Entonces, también tenía ejemplos de la Atenas clásica, ¿verdad? De Pericles, le parecía un buen gobernante, ¿verdad? Eh, pero fíjense hasta qué punto, y también Rousseau es muy partidario en gran medida de la democracia directa, y Marx era partidario de la democracia directa también. Ojo, Chávez era partidario de la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? La democracia directa es todo vamos a someterlo a plebiscito uno a uno, y todo vamos a decidir más o menos así. O sea, nuestra democracia paraguaya no es directa, es indirecta. O sea, hay un sistema DON, qué sé yo, por porcentaje, y tenemos ciertos niveles de representación en el Congreso, ¿no? O sea, ustedes son de Itapúa, tienen un porcentaje de representación en el Congreso, no es que... en cambio, Rousseau decía, y acá estamos en el concepto peligroso de Rousseau, hablamos ya de la propiedad privada, que como él asocia posesión de propiedad, que esa separación es peligrosa, trae sangre. La otra separación que hace Rousseau, que trae sangre, es la separación entre la voluntad individual y la voluntad general. Este es un problema filosófico profundo, porque los seres humanos observaron a través de todas las épocas que muchas veces los intereses personales no son compatibles con el interés de un grupo, ¿no? Y en gran medida Rousseau abogaba que para que pueda haber un contrato social tiene que emerger la voluntad general, que él la define en términos muy místicos y metafísicos como una especie de entelequia, ¿no? Algo flotando ahí en una especie de éter, pero que se manifiesta solamente cuando hay democracia directa y no hay corporaciones, no hay grupos, ¿no? Que en alguna medida nuestra democracia tiene algún nivel de corporativismo porque vos tenés en el Congreso representados cuerpos, ¿no? Los dos diputados de Tapúa, los tres de no sé dónde, y así tenés como corpus, ¿no? Pero para Rousseau, que quería democracia directa, la voluntad general solamente emerge si hay democracia directa. Voto uno a uno y generalmente asamblea popular todos los días. Lo que le encanta a los populistas. Lo que le fascina a Chávez, a Cristina, lo que le encanta a Lula, lo que le empezó a No, y gustar a termina Macron. siendo un concurso de popularidad.
¿verdad? Sí. Todos los días vamos a hacer comercial de prensa, que la gente nos quiera, que parece que estamos trabajando, ¿verdad? El culto al líder. El culto al líder, no, de hecho, eso es otro punto también, ¿verdad? Que vamos a entrar enseguida. Cuando ustedes escuchen lo que dice Rousseau de los políticos, no van a cenar esta noche, ¿verdad? Porque es muy fuerte, ¿verdad? Mucha adoración. Entonces, esa separación, decir que la voluntad general es incompatible con la voluntad individual, es entrar en un estado totalitario. Y se acuerdan que hace rato decíamos que para tener propiedad privada uno necesitaba el consenso de todos los otros, ¿verdad? Y esto lo traes vos entras en el grupo social, a través del contrato social, y enajenas tu libertad. Esa es una palabra muy fuerte. Enajenar la libertad, dice. Vos entregas tu libertad y te comprometes a cumplir con las leyes. En la medida en que todos los agentes individuales se comprometen a cumplir con las leyes, nace la libertad civil. Vos entregas tu libertad natural y te comprometes a cumplir con las leyes. Como todos se comprometieron a lo mismo, lo cual es una república, básicamente, entonces ahí que surge la libertad civil. Pero cuando Rousseau dice enajenar la libertad, es muy fuerte porque quiere decir poner tu libertad en un lugar ajeno a vos mismo. O sea, esto obviamente John Locke convulsionaría ante este tipo de frases, ¿no? Convulsionaría, no estaría de acuerdo. Entonces, él somete la voluntad individual, interés personal, somete a todos. Ahora, es importante porque uno dice, ¿cuál es lo que es la voluntad de todos? ¿No? ¿Qué quiere el pueblo? De hecho, Exactamente. Wow, ya creyente sabe lo que quiere perfectamente, ¿no? No funcionamos así. Entonces, ¿qué quiere el pueblo? Y no sé. Entonces ahí es donde surge la figura del político, que es un traductor de lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Obviamente este es el germen, es la semilla del populismo, del mesianismo, del caudillismo. Miren 3 frases de Rousseau sobre el político. El legislador es en todos los aspectos un hombre extraordinario en el Estado. Otra frase. Para dar leyes a los hombres, a dioses. Va otra. Quien se atreva a emprender la obra de instituir un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana. La naturaleza humana. O sea, ahí está el germen del totalitarismo. Esa confianza de Rousseau en el político, en el legislador, obviamente es de su propia vanidad, ¿verdad? El genio que como Platón, ¿no? Cuando Platón dice que el filósofo tiene que ser el rey, estaba hablando de él, ¿no? Eso No, es muy... Sí, te quiero agregar a este positivismo a ultranza, fue lo que justificó, por ejemplo, la Alemania nazi, y lo cual tuvieron que hacer los tribunales de Nuremberg, porque dentro de lo que vendría a ser el más jurídico de la época, un crimen. Es de que brillante. no funciona de esa manera, pero la gente, creo que sí me puede explicar esto, o sea, a la gente lo que vendría a ser el sesgo cognitivo y el filtro burbuja. Creo que eso es muy importante para entender muchas de las cosas que pasan hoy en día. Bueno, eso es muy interesante porque eso tiene que ver con la teoría del conocimiento de John Locke, ¿no? Para John Locke, como la razón es con R minúscula, John Locke desconfía de la razón para resolver todos los problemas humanos. Entonces, se apega mucho más a la experiencia, ¿sí? Liberales posteriores van a desarrollar mucho más eso, ¿no? Pero uno ya ve una desconfianza en la razón individual en John Locke, en Adam Smith y en todos los liberales clásicos, donde ellos dicen, che, de alguna forma la razón no me da todas las respuestas. Eso uno se da cuenta de una ruptura amorosa, ¿no? O sea, no hay forma de racionalizar eso, uno sufre igual, ¿no? Pero cuando hablamos de conformar una sociedad, los problemas suben de manera exponencial. Entonces,
Los sesgos cognitivos, que hoy son llamados así, ¿verdad? Están presentes en todas las obras del liberalismo clásico, en esa desconfianza a la razón, ¿sí? Y no a la razón del otro, a la razón de uno. Si ustedes leen los textos de Adam Smith, es muy simpático cuando él habla de cómo nos mentimos a nosotros mismos. Es un show, es muy divertido ese señor. Cuando él habla de cómo tenemos una facilidad para mentirnos a nosotros mismos. Y John Locke también era bastante desconfiado, la razón se apegaba más a lo empírico, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con Bacon, ¿no? Francis Bacon y el inductivismo, ¿no? El inductivismo de Bacon, ¿verdad? Que es el padre de la ciencia moderna, el ir caso a caso, ¿no? El ir caso a caso es el inductivismo, y de esa forma incluso conformar las sociedades, ¿no? Veamos si funciona. Esto funciona, no nos funcionó, volvemos a esto. Por eso es que los liberales no somos partidarios, los liberales clásicos no somos partidarios de las reformas violentas y radicales, sino que creemos en el gradualismo, que hoy en día está mal, Milley nomás nos cagó a todo, ¿verdad? Usando esa palabra, ¿verdad? Pero Popper hablaba de la democracia gradual o de las instituciones gradualistas, ¿no? O sea, cambiar institución por institución, de a poco y ver cómo funciona. Entonces, los sesgos cognitivos son transversales en la experiencia humana, y obviamente si yo tengo problemas para ordenar mi vida, si yo elijo una pareja mal, si yo tengo dificultades para elegir un buen trabajo, ¿cómo voy a tener la pretensión soberbia? ¿Cómo voy a ser tan fatuo, soberbio, inflado, de creer que puedo ordenar la sociedad de arriba hacia abajo? Bueno, hay tipos que sí creen eso: Platón, Rousseau, Marx, Hegel, Hitler, ¿no? Mussolini. O sea, son tipos o sea, ¿por qué estos tipos creían en eso? No es que ellos eran hijos de puta de onda nomás. No, ellos creían firmemente en esto. Eso es lo apasionante de esta gente, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que le hace peligroso. Peligrosísimo. Eso es lo que le hace peligroso. El que cree, ese fanático que cree que... hay otra cosa que me gustaría que agregue, que me olvidé de decirte, que hay un ejemplo que creo que va de la mano con lo que acabas de mencionar, que quiero que expliques lo del jinete y el elefante, con relación a la razón. Eh, esa es la metida de Jonathan, un psicólogo social y experto en moralidad. De hecho, trabaja con empresas en la cuestión de lo que es fraude corporativo, para explicar el fraude, poder pronosticar el fraude, predecirlo, eventualmente también reducirlo, mitigarlo. Él tiene una teoría muy cercana a los liberales clásicos. De hecho, un libro... Ay, a ver, ese libro. Estábamos nosotros acá sacando nuestro libro, ¿eh? Sí, no, este es mi orgullo. Igual de mi biblioteca, que tiene 800 libros, yo habré leído el 5%, ¿verdad? No. Pero fíjense, el tema es el siguiente, ¿no? David Hume, que era un liberal clásico también, y que escribe muy bien también, por cierto, decía, la razón es esclava de las pasiones. Bueno, ese es en gran medida el pensamiento liberal clásico, que las emociones son súper importantes en nuestro desarrollo personal y social. ¿Por qué los seres humanos sentimos una tendencia a congregarnos, a estar juntos? ¿Verdad? Que eso es muy distinto a lo que decía Rousseau, ¿eh? Que él decía que el ser humano andaba por su cabeza, ¿verdad? Solo. Y por las emociones, ¿no? Por ese sentimiento de simpatía, después decía Hume y decía Adam Smith. Y que eso está presente en la obra de John Locke, ¿verdad? Cuando John Locke compara al hombre y a la mujer con los animales, ¿no? Y él dice, los machos abandonan a las hembras después de la cópula. Sin embargo, el macho humano, no lo dice así, no dice el macho humano, pero el hombre suele quedarse al lado de la mujer, ¿no? Entonces, esos tiernos sentimientos, es muy linda esa expresión, pero estas son las palabras que usan los liberales clásicos, esos tiernos sentimientos hacia el otro, de proximidad, ¿no? Son el pegamento, son el adhesivo humano, y esos sentimientos son absolutamente frutos de emociones, ¿no? Entonces, la razón lo que puede hacer es regularlos, puede moderarlos, pero ¿verdad? Y son parte de nuestros sesgos, nuestra experiencia, y eso es lo que no quieren ver los racionalistas como Rousseau, ¿no? Ellos piensan que pueden modelar al ser humano a su antojo y que pueden hacer un ser humano 100% racional. De hecho, ese era Robespierre, ¿no? Y eso termina en tragedia. Eso termina en tragedia y en baño de sangre y en convulsa, en tropelías, en atropellos. Entonces,
¿Qué les parece hasta acá? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando para ustedes? Yo estoy prendidísimo, no sé si te diste cuenta, yo estoy prendidísimo, no, creo que no te, llegamos a terminar un tema para saltar a otro. Porque ¿saben qué? ¿Qué te parece, Fer? ¿Cómo vamos? Muy bien, pero creo que no quiero tampoco abusar de tu buena predisposición y para no alargar demasiado tampoco también. Problema. Cuando vos me digas, vamos haciendo un coto y un cierre preliminar por lo menos, ¿verdad? Y a lo mejor en otra ocasión Otra vez, hablamos. ¿no? Pero Ajá. para que tengan cuenta nomás hasta qué punto, fíjense que yo hasta hace poco tiempo atrás, yo a Rousseau si ustedes me decían dónde lo ubicaba a Rousseau y a Luke, yo decía en la misma fila, ¿no? O sea, porque eso pasa, ¿no? Eh, entonces, esos son, digamos, aspectos interesantes de, de estos dos pensadores. Obviamente yo me siento muy afín a Locke, ¿no? Pero hay una simpatía natural también hacia su personaje cuando lo leí. Obviamente me fascina Rousseau, ¿verdad? Porque es un encantador de serpientes, es el canto de sirena, pero el hombre, este hombre ha tenido, Rousseau ha tenido la capacidad de romantizar ideas perversas. Y de hecho, eso es lo que hacen los políticos, ¿no? O sea, Rousseau es el filósofo de los políticos y John Locke es el filósofo de los hombres libres y del hombre de a pie, del hombre de la calle. De ese señor que se va todos los días a trabajar, que es herrero y se va a trabajar a su taller, John Locke. Rousseau es el filósofo de los González Daer, de los Calais, ¿verdad? Ese es Rousseau. Es un canalla, muy bien perfumado, y obviamente, así como me encantaría sentarme a hablar con Calega Laverna, porque, ¿verdad? Uno le escucha hablar y, ¿verdad? Pero en el fondo Rousseau es un gran hijo de puta, ¿verdad? Eso es muy académico, pero es así, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es mi recomendación? Lean todo lo que puedan leer de Rousseau, pero también lean a John Locke, ¿no? Y las cosas caen por su propio peso. Entonces, eso sería un análisis, una aproximación preliminar a estos dos hombres. Yo creo que esa lucha sigue, la lucha entre estos dos sigue. De hecho, hoy en día el Movimiento por la Libertad de la República está más cercano a John Locke, la Fundación ISOS, eh, eh, y que ni qué decir el Instituto Mises de Ciudad del Este también, ¿verdad? O sea, que el debate político promedio, ¿no? En el debate político promedio te van a escuchar a los hijos de Rousseau pidiendo más presupuesto para mejorar la educación. O sea, ese es el famoso tipo que no le funciona su política, entonces quiere meter más fuerza, ¿no? La plastilina no se ablanda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle más fuerza. Y es violento, ¿no? Porque nos van a quitar más plata del bolsillo para seguir robando nomás, ¿verdad? Entonces, que sirva. Yo desde ya le estoy agradecido. No sé si ahora quieren hablar, hacer preguntas o no, lo dejamos aquí, pero yo estoy muy contento de la oportunidad que me dieron para, me voy a sentar mejor, la oportunidad que me dieron para conversar sobre estas cosas, porque estas cosas son mi vida, ¿no? Eh, Me gustan mucho y bueno, cuando uno le gustan las cosas, no pierde este tipo de oportunidades. Eh, Julio, no sé si tenés algunas preguntas para después ya despedirnos. Creo que ya le atosigué bastante con preguntas al querido Héctor y fue un ida y vuelta bastante interesante. Lo único que quería decirle es que a mí una de las cosas que cuando estuve leyendo acá La riqueza de las naciones, ¿vos podés creer que Paraguay aparece en La riqueza de las naciones, página 283, que era ¿Sí? uno de los nuevos mercados en desarrollo, así que era el boom? O sea, yo digo que tan lejos del mundo nunca estuvimos, que la gente de acá no quiera abrirse un poquito más de mente, porque tenemos todo el potencial como para ser la Suiza de Sudamérica, pero falta más estas cosas, Héctor, que hoy en día, por suerte, gracias a la tecnología, gracias, entre otras cosas, a la pandemia, ¿verdad? Pudimos nosotros crear a la larga, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro y otra gente que estaban mencionando, esta pequeña red que va creciendo exponencialmente porque mucha gente tiene hambre de conocimiento y lo que se le vende es lo que hay, como se le dice. Hay un vacío de poder que se viene implantando por políticas extranjeras, que muchas cosas
agarran y se extraen y se tratan de implantar e injertar acá como si fuese que vaya a funcionar una cosa simpática que me pasó en el colegio cuando yo estudiaba enfermería. Me leo la ley así de sanitaria del Paraguay y le digo, profe, nosotros cuando tenemos este sistema saben tal cosa, vos sos lo único que pillaste andando más, vos no vas a más hacer la tarea. Era una copia exacta, un copy-page de la política sanitaria de Estados Unidos y el resto de los compañeros agarró, escribió, hizo su resumen y entregó. Nunca leyó lo que estaba ahí. Y ese tipo de cosas, a mí me parece que hoy en día el hambre de saber es lo que nos está ayudando a nosotros para poder cambiar la forma en que la gente ve las cosas y crear la cultura del debate y el diálogo. Porque puede que no estemos de acuerdo, pero se enriquece por la cuestión cuando hay más de una perspectiva. Muy agradecido contigo, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Julio. Te agradezco. Te agradecemos, Héctor, por haber aceptado esta invitación. Realmente íbamos a hablar de dos filósofos y al final terminamos tocando muchísimos temas. Fuimos bastante claros en todo y muy agradecidos realmente. Un buen espacio un viernes a las 11:30 de la noche que estemos haciendo eso es un logro, creo yo. Y Sí, cuando quieras otra vez volver a estar con nosotros, a hablar de otros temas, vamos a estar muy Julio, agradecidos en recibirte. por lo pronto yo les puedo enviar la diapositiva para que preparé. Ahí están las frases, las citas de los dos filósofos sobre distintos temas: liberalismo versus republicanismo, los dos contratos sociales, el naturalismo, propiedad privada, el exceso de positivismo jurídico y la política. Son los tópicos que había preparado. Hay más, ¿verdad?, que se pueden poner. Si me dan un par de días, puedo agregarle más cosas y les envío después un poco más completo, ¿verdad? Gracias, chicos, chicas, por todo. Y bueno, hasta la próxima. Cualquier cosa, las órdenes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros también. Nos vemos. Gracias. Un gustazo.